Angélica de la Peña Gómez. Con su venia, presidente, señoras senadoras, señores senadores, lo primero que tenemos que hacer en México es dejar de pensar que el discurso de Donald Trump no se va a traducir en acciones de gobierno. Yo creo que necesitamos entender que estamos frente a una situación totalmente distinta y seguir regodeándonos en que hay que unirnos, en que hay que apoyar al presidente, de que no pasa nada, de que va a imperar, etcétera, 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 todo lo razonable que quisiéramos que imperara desde nuestro punto de vista no va a pasar. Porque entonces es no entender por qué Donald Trump ganó, ni más ni menos. Como él mismo decía, formó parte de un movimiento. Eso es lo primero que debemos entender. Y entonces hay para México un día antes de Donald Trump y un día después de Donald Trump. Eso es lo primero que debemos entender. Y hay 4 aspectos que, además de lo que ha mencionado el senador Mario Delgado, que efectivamente yo no sé constitucionalmente cómo pueda concretarse la revisión de la ley de ingresos y, por supuesto, el presupuesto de egresos, cómo se va a impactar a partir de esta nueva realidad, ¿sí? Necesitamos además tomar decisiones respecto de cómo enfrentar la amenaza de la construcción del muro, lo que se viene y que nadie lo detiene, la expulsión de millones de connacionales, igualmente la amenaza respecto de negociar, renegociar, incluso de manera amenazante respecto de anular el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. Y claro, tiene mucho que ver también gravar las remesas, y allí es donde impacta, por supuesto, la ley de ingresos y por supuesto que impacta también qué es lo que va a acontecer ante una situación de este tipo, lo que medianamente reciben las familias que tienen a sus seres queridos trabajando en Estados Unidos. Y entonces me parece que lo que tenemos que hacer es revisar la política exterior. Yo leo la decisión de la canciller que está tomando medidas, las instrucciones a los consulados, ir a buscar a la gente que no está saliendo a la calle por miedo a que sean expulsados. Las policías de migración a partir de enero del 20 de noviembre van a ser peor, van a estar en una peor situación que hoy. Y entonces me parece que no es todavía pensar lo que tiene que ser una verdadera política de Estado, desde la política exterior que tenemos que enfrentar. Ya hubo un daño que también tenemos que reconocer, hubo un daño a México y en ese sentido pido que no nos equivoquemos en tratar de ocultar los estragos de la decisión de querer ver simplemente que fue un invitado Donald Trump en su calidad de candidato, incluso aquellos que piensan de que se avisoró el futuro respecto que pudiera ser un candidato ganador, y que bueno, y por lo tanto esta cercanía puede traducirse en quizás prever una relación que no va a pasar, y por lo tanto claro que hay repercusiones de haberlo traído, y hoy tenemos una real amenaza para nuestro país. Yo creo que debiéramos pensar en esta estrategia nacional, además, insisto, de lo que mencionó el senador Mario Delgado y los 4 elementos que yo mencionaba, también revisar las repercusiones de la política de migración de nuestro país. Nada va a detener
que migrantes de Centroamérica, principalmente de otros países, sigan transitando junto con nacionales también para querer estar en Estados Unidos. Y ahí viene un problema que hay que prever frente a una crisis humanitaria que ya sabemos de qué connotación puede tener, sobre todo frente a grupos en situación de mayor riesgo, como son las personas menores de edad, como son las mujeres, y con todos los estragos que se van a venir de las mafias de delincuencia organizada, inclusive transnacional, en temas como trata de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en estos momentos aciagos de nuestro país tenemos que también el Senado de la República ser lo que debe ser el Senado a partir de lo que la Constitución señala, y tener enfrente una responsabilidad que debemos asumir de manera permanente, de manera seria, de manera profunda, porque, insisto, no veo en el discurso, sobre todo de mis colegas del PRI, con todo respeto los digo, más que una muy buena intención respecto de que hay que unirnos, hay que apoyar al presidente y que va a prevalecer la cordura de las relaciones que han distinguido a nuestros países. Eso no va a pasar. Por lo tanto, cuando no se pensó en un plan B por parte del gobierno mexicano, hoy tiene que asegurarse de que haya un plan B, y no lo puede ser solo. Tenemos que trabajar desde el Senado de la República distintos temas, distintas materias, y entonces acompañar en la reflexión docta a la estrategia como una de las partes importantes en la estrategia, insisto, de política exterior de Estado que tiene que estarse diseñando. Ahora bien, yo quiero recordar, hemos leído desde esa madrugada, antes, una gran cantidad de artículos que nos prevenían que estamos frente a una amenaza que finalmente se concreta en la votación del martes pasado. Quiero recordar solamente las palabras de una personalidad, de un articulista, de entre todas las personalidades que han escrito una gran cantidad de cuestiones. Solamente quiero leer para terminar lo que ha escrito Jorge Volpi. Si no han leído su artículo, se los recomiendo. Rescato solamente algunas cosas. Dice él: estamos frente a una catástrofe sin paliativos, una amenaza para el futuro y un peligro sin precedentes para México. Y abunda más adelante, porque lo suyo de este señor efectivamente es un movimiento. Y remata: México y los mexicanos no habíamos sufrido una amenaza tan grande desde la expropiación petrolera. Pongámonos las pilas, senadoras y senadores. Gracias por su atención. Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña Gómez.